En esta noche quisiera hablarles de nuestra identidad antes de Cristo, sin Cristo, y de nuestra nueva identidad con Cristo Jesús. Si tú eres creyente, me imagino que tú, antes de Cristo Jesús, y por acá tengo una pequeña cruz para hacerlo más práctico esto, si yo lo pongo acá, en esta parte, esta crucecita, puede marcar un antes, me arrepentí, puse mi fe en Cristo Jesús, hay un después. Antes de Cristo Jesús, fui tal persona. Ahora me arrepentí, puse mi fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús me ha dado una nueva identidad. Es por eso que le canto, le alabo, le exalto a Dios. Porque antes tuve una identidad en Cristo Jesús. Ese bendito Dios en Cristo Jesús me ha dado una nueva identidad. Vayan por favor al libro de Hechos de los Apóstoles. Esta es una historia de un pueblo que tenía una identidad. Hechos capítulo 19. Como muchos pueblos, tienen ciertas características, ciertos distintivos por sus comportamientos, por sus pecados. En este caso, en Hechos capítulo 19, encontramos a un pueblo llamado Éfeso. Y dice la palabra del Señor, hablando de este pueblo, capítulo 19, versículo 35. Dice entonces, dice el texto bíblico, Hechos capítulo 19, versículo 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Ahora, miren, escuchen bien. Mira lo que este pueblo creía. Esto es historia real. Dice, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana? Este pueblo tenía una diosa que se llamaba Diana, la diosa de la fertilidad. Y dice que esta diosa, el texto, dice, y de la imagen venida de Júpiter. Si habláramos de este pueblo, si fuéramos a su pasado, era un pueblo idólatra. Era un pueblo idólatra. Su diosa era la diosa Diana. Ahora, ¿quién era la diosa Diana? La diosa Diana era la diosa de la fertilidad. Era una imagen donde esa mujer tenía varios senos en su pecho. Y la creencia de ellos era que si tú visitabas el templo de la diosa Diana, debajo del templo habían sacerdotisas, dicho de otra manera, lo voy a decir en el término que se manejaba en aquel entonces, sacerdotisas que tenían relaciones sexuales con cualquier varón que tenía su sembrío, su chakra, y el que tenía su sembrío, su chakra decía, voy a ir al templo, voy a coger a una sacerdotisa, a una mujer con quien voy a tener relaciones sexuales y mi producción, mi chakra va a tener una buena cosecha. Esa era la creencia que ellos tenían con la diosa Diana. De esa manera, fornicaban, los que tenían esposos adulteraban, y su creencia de ellos era que esta diosa Diana había venido de Júpiter. Ahora, quizá eso puede causarle mucha sombra a alguno de ustedes, pero pastor, ¿cómo? De Júpiter. Es que la gente es así. Satanás ciega nuestro entendimiento. Alguien puede decir, esta diosa vino de Júpiter, y le creemos. Y alguien puede decir, si quieres que tu cosecha, tu producción te vaya bien, entonces tienes que ir al templo, tienes que ir a sus sacerdotisas, tener relaciones sexuales, y la gente cree. No sé cuántos de ustedes han visto, esto ha salido por los medios de donde las noticias que tenemos acá en el Perú. Salió por la televisión en una ocasión en México un perro que estaba caminando allí, cualquier perro. Dado un momento, al perro le dio ganas de miccionar, levantó su patita el perro y en la esquina de una casa
miccionó. Y pasó por ahí un curioso y dijo, "Ah, oye, mira, el perro en lo que ha miccionado ha creado la imagen de la Virgen María". Y toda la gente estaba asombrada y le llamaba la atención. A ver, mira, ve, ahí está, su cabeza, ahí está su rostro, su hombro. Sí, y la gente, ¿qué hacía? Le traían vela. Y de un momento a otro viene un periodista, poncha la cámara y sale por las noticias. Así es la gente. Está buscando qué adorar cuando debieran de adorar a Dios. En este caso, este pueblo tiene una diosa Diana. Su creencia es que ha venido de Júpiter. Sus prácticas tienen que ver con sexualidad, fornicación, adulterio. Ahora yo me imagino, e imagina tú conmigo, ¿cómo habrán sido sus fiestas patronales de la diosa Diana? En una fiesta patronal, en una fiesta de una diosa como ella, o de cualquier santo que la gente cree, ¿qué es lo que encontramos en estas fiestas? Uno, borrachera. ¿Sí o no? La gente trabaja duro, nos rompemos el lomo, trabajando en el sol, trabajando 7 días a la semana. Llega la fiesta patronal, lo gastamos. Así es la idolatría. Me tiene cegado. Pienso erradamente, equivocadamente. Ahora, en una fiesta patronal no solamente hay borrachera. Después de la borrachera, ¿qué viene? A veces los jóvenes fornican, a veces los casados adulteran. Esa es la identidad, la característica de este pueblo. Y no solo eso. Miren ahí el capítulo 19, versículo 3. ¿Qué otra característica encontramos en este pueblo? Capítulo 19, versículo 13. Dice el versículo, pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, ¿qué más había en ese pueblo? Habían chamanes, brujos. Ahora yo les pregunto, entre todos los chamanes, los brujos, los adivinos que ustedes pueden conocer, ¿de qué provincia, de qué departamento tienen más efectividad? ¿O en qué provincia o en qué departamento los brujos tienen mayor efectividad? ¿Quién puede decir, pastor, hermano, los brujos de La Libertad, los brujos de Fiura? Para ti, ¿quiénes son más efectivos? Los más famosos. Y algunos van a decir, tal, tal, tal. Los de Huancabamba. Esto de la brujería, hermanos, no es de ahora. Así es un pueblo que está sumido, cegado por Satanás, cautivado completamente. Quiero saber cuál es mi futuro. En lugar de preguntar a Dios cuál es su futuro, ¿a dónde se van? Donde los brujos. Esas son la identidad. Esa es la identidad, la característica de este pueblo. Tú mirabas a Éfeso, un pueblo idólatra, un pueblo en su idolatría, fornicario, fornicaria, adúltera. La gente tomaba y tú mirabas allí en el asunto de querer ver qué será de mañana, qué será de próximo año. Quisiera saber cuál será el futuro, el destino de mi vida. Practicaban la brujería. A este pueblo pagano, sumido al sexo, al licor, a la idolatría, rumbo al juicio y a la condenación, llegó un predicador. Y miren allí en el capítulo 19 nuevamente. Capítulo 19. Capítulo 19. Versículo 8. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, no todos creen. Muchos están cegados por Satanás, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldeciendo
el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Versículo 18, versículo 19, capítulo 19, versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia o la brujería trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ese es el apóstol Pablo. Llegó a un pueblo completamente sumido a la idolatría. Llegó a un pueblo completamente sumido a la borrachera. Llegó a un pueblo completamente sumido a la fornicación, al adulterio. Llegó a un pueblo completamente sumido a la brujería. Llegó con el evangelio. Les predicó el evangelio. Muchos se convirtieron. Los mismos brujos sacaron todos sus libros y lo quemaron. Es decir, que en Cristo Jesús, no en una religión, no en una denominación, en Cristo, de esta vieja vida, de esta identidad antigua, ahora en Cristo Jesús llegan a tener una nueva identidad. Y es por eso que él, Pablo, y la gente de Éfeso alaban a Dios. Que ellos pudieran decir con convicción: yo era antes un idólatra, yo era antes un fornicario, yo era antes un adúltero, yo antes era un borracho, yo antes, cuando quería saber algo de mi futuro, tenía que preguntar a un adivino. Pero ahora en Cristo Jesús tengo una nueva identidad. Ahora vayan, por favor, a la epístola de Pablo a los Efesios para ver cuál era la nueva identidad que ellos ahora en Cristo Dios les ha dado. Capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1. Estamos en Efesios. Efesios capítulo 1. El apóstol Pablo, muy emocionado, completamente emocionado, en el versículo 3 dice: bendito sea, alabado sea el Dios. Estoy en el capítulo 1 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos bendijo. Ustedes eran tal, pero ahora en Cristo Jesús nos ha dado una nueva identidad. Ahora no son aquellas personas. Y esa es una gran bendición. Y Pablo dice: es por eso que Dios, el Dios de los cielos, es bendito y alabado. Ahora usted se preguntará en esta noche, si ellos fueron tal antes sin Cristo, ahora, ¿cuál es su nueva identidad? El cual ellos y Pablo dicen es una bendición, y por eso le alabamos a Dios, porque a través de Cristo Jesús tenemos una nueva identidad. Y tú en esta noche, apreciado vecino, vecina, puedes tener una nueva identidad. La gente pudo haber dicho de ti: sí, él era un idólatra, él era un fornicario, él era un adúltero, él era un borracho. Muchos de nosotros pudimos haber sido todo ello. Y por ahí quizá pasó un Pablo quien nos hizo ver nuestra condición, o en medio de nuestra condición nos haya dicho: alguien te puede dar un nuevo corazón, una nueva naturaleza.
y puede cambiar tu identidad. ¿Cuáles son las características de esa nueva identidad? Y en el versículo 4 encontramos la primera identidad. Miren el versículo 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una de las características, una de las nuevas identidades es que somos escogidos en Cristo para, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Para qué somos escogidos en Cristo Jesús? Para que fuésemos santos y sin mancha. Dicho de otra manera, Dios en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, me escogió a mí para ser santo. ¿Qué significa santo? Separado, apartado. Si yo antes era un adúltero, en Cristo Jesús me dice ahora, Dios, ahora tú eres un apartado, ya no más adulterio. Si yo antes era un fornicario, me arrepentí, puse mi fe en Cristo Jesús, ya no más fornicación. Si yo antes era un borracho, en Cristo Jesús, Él me escogió para ser un santo. Si era un idólatra y Dios dice, ya no. Solo el poder de Dios puede apartarlos, separarnos de todo este tipo de pecado. ¿Cuánta gente ha querido cambiar? A veces en el deseo de cambio, para apartarse de la borrachera, para apartarse de la idolatría, del adulterio, han buscado psicólogos, han buscado psiquiatras. Por eso Pablo dice, el evangelio es poder de Dios, poder dinámico, poder divino, que no solamente salva, sino transforma. Antes era un adúltero, pero ahora le aparté. ¿Y cómo así? Dios me eligió para apartarme de ese pecado. Y no solamente dice que somos elegidos para ser santos, sino el texto bíblico dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué quiere decir sin mancha? A veces como creyentes pecamos. Claro, estamos apartados, estamos santificados y a veces pecamos. Y en lo que pecamos, ¿qué nos incita a Dios? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos pide Dios a los creyentes que pecamos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para limpiarnos de toda nuestra maldad. Porque abogado tenemos. ¿Y quién es ese abogado? Para no quedarnos con nuestras manchas, quien nos hace la limpieza. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Nueva identidad. ¿Cuál es mi nueva identidad? Soy elegido para estar apartado del pecado. Y si peco, voy a mi abogado y quedo sin mancha. La segunda bendición, por el cual Pablo alaba, glorifica, exalta a Dios. Versículo 5. En amor, dice el texto bíblico, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es mi nueva identidad ahora? Que ha sido predestinado por Dios a través de Cristo Jesús. Que si yo llego a ser de Cristo o pongo mi fe en Cristo Jesús, llego a ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Antes, sin Cristo, hijo de Satanás, hijo del diablo. En Cristo Jesús ya ha estado un plan predeterminado que si me arrepiento y pongo mi fe, adoptado, hijo de Dios. Eso indica que Dios es tu papá, es tu padre. Tú tienes acceso directo al Padre y puedes orar, puedes clamar, puedes pedir. Yo soy pastor de una iglesia
¿Cuántas veces, hermanos, han tocado mi puerta? Pastor, tú que eres pastor, tú que vives más cerca del cielo. Yo soy pecadora, no soy pastor. Ora por mí. ¿Es bíblico eso? Ese papá, quien nos hizo tus hijos en Cristo Jesús, ¿solamente escucha a los pastores? No. Diría el libro de Hebreos, acérquense al trono de la gracia. Y ese trono de la gracia está accesible para todos sus hijos. ¿Cuál es el problema? Que muchos de nosotros, por nuestro orgullo, a pesar de que estamos pasando momentos difíciles, momentos de crisis, no acudimos a Él. Estoy enfermo. ¿En quién primero pienso? En el doctor. No está mal que vayas al doctor. No está mal que consumas medicamento. Pero vaya a tu papá. Echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Antes, cuando éramos inconversos, ¿a quién íbamos? ¿A quién acudíamos? Oye, ese niño está mal. Ese niño está, quizá, se puede complicar su enfermedad. Ah, le hemos llevado ya aquí al doctor. Le hemos llevado aquí. Hay que llevarle ahora al curandero. Hay que llevarle al chamán. Y Pablo diría, eso eras antes. Esa era tu vida pasada. Ahora tú tienes una nueva identidad. No solamente eres elegido para apartarte del pecado, ahora también eres hijo. Y como hijo, clama a tu Padre el que está escuchando. Es por eso que el apóstol Pablo dice, bendito, alabado, glorificado sea ese Dios, quien en Cristo Jesús me ha elegido, me ha hecho su hijo. Tercera característica, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí está, nos hizo aceptos en el amado. Cuando estuvo aquí, estas personas nadie le aceptaba. Quizá no le aceptaban porque era idólatra, puede ser. Quizá no le aceptaban porque era borracho. Quizá no le aceptaban porque era adúltero, fornicario. No le aceptaban porque era brujo. Ahora, si la gente no le aceptaba, Dios también no le aceptaba. Tampoco le aceptaba a Dios. Porque eran pecadores, culpables, condenados. Y ahora en el amado, dice el texto bíblico, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Cristo Jesús. Como Cristo Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre, ahora por Cristo, por Dios, tú eres aceptado. No porque eres bueno, no porque hacemos cosas buenas, de bueno nada tenemos, somos pecadores. Somos aceptados únicamente por su sangre, su sacrificio, el justo por los injustos. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Entre Dios y los hombres hay un solo mediador. Bendito nombre de Cristo Jesús. Por Cristo Jesús, antes cuando era rechazado, quizá ni mi familia me quería, pero ahora en Cristo Jesús por su sacrificio vicario, soy aceptado. Y ahora que comienza la transformación, no solamente Dios me acepta. Si yo dejo la fornicación, el adulterio, mi familia también comienza a aceptarlo. Mira esas bendiciones. ¿Quiénes eran antes sin Cristo y quiénes son ahora con Cristo? Son elegidos, son hijos, son aceptos. Es por eso que en esta noche debes de venir a Cristo Jesús. Solo Él puede apartarte de estos pecados. Solo Él puede hacer que ese bendito Padre de los cielos pueda escuchar tus oraciones. Solo Él puede hacer posible que a través de Cristo Jesús pueda ser acepto y pueda ser aceptado. Otra de las bendiciones, versículo 7, en quien tenemos redención.
por su sangre. Redención por su sangre. Ahora, redención, ¿qué significa? Redimir, rescatar, libertar. Si leyéramos el capítulo 2, el capítulo 2 habla de que nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Vivíamos conforme a la voluntad, a los deseos de Satanás. Vivíamos de acuerdo a los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Ahora imagínate, ponte a pensar por un momento conmigo. Si tú, yo, siguiéramos la corriente de este mundo, ¿dónde estuviera? El mundo tiene un sistema. Yo era mecánico, músico. Como mecánico y músico, siguiendo la corriente de este mundo, ¿dónde hubiera estado? ¿Dónde estaría tú como negociante? Si siguieras lo que el mundo hace, ¿dónde estuviera? Si siguieras la voluntad de Satanás, ¿dónde estuvieras? Si siguieras los deseos de tu carne, los deseos de tu pensamiento, ¿dónde estaríamos? Pero Dios en Cristo Jesús nos ha redimido, nos ha rescatado. Es por eso que debemos de alabarle a Dios. Solo en Cristo Jesús fuiste liberado. Y debiéramos de decir así como el apóstol Pablo, bendito Dios, tú eres bendito. En Cristo Jesús me has elegido. En Cristo Jesús me has hecho tu hijo. En Cristo Jesús me has hecho acepto aquí. En Cristo Jesús, donde estuviera, quizá ya hubiera perdido a mi esposa, a mis hijos, mi trabajo. Pero tú me redimiste, tú me rescataste. Que toda la gloria y la honra sea para ti. Cuenta una historia, y esta es una historia real. Estaba leyendo un libro que habla del Medio Oriente. Y en el Medio Oriente, en algunos lugares, aún todavía venden esclavos en el Medio Oriente. Y en uno de esos lugares hubo un señor que compraba esclavos. Y este es real, no lo estoy inventando. Y este señor se iba a un determinado lugar donde subastaban esclavos. Y el señor entró allí a este lugar, miró ahí al frente. Ahí habían jóvenes, señoritas, que son esclavos que iban a ser subastados. Y este señor se fue, para ponerlo quizá en términos más claros para que podamos entender, voy a poner en moneda peruana. Dice que el quien subastaba pasó al frente y comenzó a pasar uno por uno ahí a subastar a cada esclavo. Y la siguiente que pasaba era una dama. Y comenzó a decir, señores, a ver, ¿quién da por esta dama? Cierta cantidad, a ver, 10,000 soles. Y la gente levantaba la mano. 20,000, menos mano. 30,000, 30,000 soles por esta esclava. 40,000, dos manitos. 50,000, una mano al fondo. Se levanta. 50,000, ¿alguien da más? 50,000. Y la señora o señorita que estuvo acá miró a aquel señor que le iba a comprar de lo que estaba con la cabeza agachada, miró y dijo, ¿quién será mi nuevo amo? Ese señor me violará esta noche, me mandará a prostituirme, me pondrá a limpiar su casa. Y pasaba muchas cosas por la mente. Y cuando dado un momento el subastador dice, la esclava está vendida. Su amo, por favor, deposita el dinero y puede pasar por ella. Y cuando este amo pasó con un documento de emancipación, de libertad. Y le entregó a ella, le dijo, tómenlo por ahí. Y cuando ella abrió el papel, dijo, eres libre. Y ella se puso de rodillas y le dijo, Señor,
No, 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 no. Tú me compraste por un alto precio. ¿Cómo me vas a dejar libre? Déjame servirte. Y el Señor le dijo, sí, te he comprado con un alto precio. Eres libre, no me debes nada. No, Señor, usted está completamente equivocado. Mira usted cuánto ha pagado, por favor, pero por lo menos déjame de servir, sí, déjame servirte, por favor. Y el Señor fue enfático e incisivo en decir, eres libre, goza de tu libertad. Eso es lo que Cristo Jesús ha hecho con nosotros. Éramos esclavos del mundo, éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos de nuestros deseos carnales. Él nos ha libertado y ahora en Cristo Jesús somos libres. ¿Qué debiéramos de hacer con nuestra libertad? Servirle al Señor. Sirvan al Señor. Y no solamente eso. Lean el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué más tenemos? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué más tenemos en Cristo Jesús? El perdón de pecados. ¿Cuántos pecados has cometido tú? ¿Cuántos pecados hemos cometido nosotros? Todos éramos, fuera de Cristo Jesús, pecadores. En Cristo Jesús, te arrepientes, pones tu fe, tu confianza, tu plena confianza en Él, quedas completamente perdonado. Ahora usted pudiera decir en esta noche, pastor, todos los pecados, completamente, todos los pecados. ¿Se acuerdan de esa mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio cuando los judíos lo llevaron a Cristo Jesús? Y dado un momento, Jesucristo dijo, el quien nunca ha pecado, que lance la primera piedra. Y todo. Y Jesucristo dijo, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te acuso. Vete y no peques más. Solo en Cristo Jesús. Todos los pecados que tú pudiste haber cometido quedan completamente borrados. De una identidad sin Cristo a una nueva identidad. Dos principios más, y ahí terminamos. Versículo 11. En Él, asimismo tuvimos herencia. En Él, asimismo tuvimos herencia. A ver, ¿cuántos de los que están aquí? No levanten la mano, por favor. Te están peleando por la herencia del papá, por la herencia de la mamá. No, pero yo le cuidé al papá. Yo le cuidé a la mamá. A mí me compete más. Hermanitos, por favor. Dios no condena ni la riqueza ni lo material. Que la riqueza que podamos tener que sea para servir al Señor. Que las posesiones que Dios nos ha dado, que sea para qué. Para servir al Señor. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¿Dónde está nuestra herencia? En los cielos. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O en Filipenses diría, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde vendrá? Cristo Jesús. Y por último, la última bendición está en el versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cuál es la última bendición que menciona Pablo? Que fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿para qué? Para exaltar, para glorificar a Dios. Bendito Espíritu Santo, que produce el cambio, la transformación para la gloria de nuestro bendito Dios. Si yo miro mi vida antes de Cristo, antes de la cruz, idólatra, borracho, fornicario, adúltero, bajo la ira de Dios, rumbo al juicio, a la condenación. Dado un momento, un Pablo me predica y dice, en Cristo
En Cristo Jesús hay salvación. Ustedes en Cristo Jesús pueden tener perdón. En Cristo Jesús pueden ser escogidos. En Cristo Jesús pueden llegar a ser hijos de Dios. En Cristo, únicamente en Cristo Jesús pueden ser aceptos, perdonados. En Cristo Jesús pueden tener herencia en los cielos. En Cristo Jesús pueden llegar a tener el Espíritu Santo y pueden cambiar. Y muchos de estos efesios dijeron, reconozco a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Y los brujos recogieron todos sus libros y lo quemaron. Yo te pregunto en esta noche, vecino, ¿te vas a quedar con esa identidad pecaminosa, de idólatra, de borracho, de adúltero, de fornicario? ¿No quisieras que en esta noche Dios te dé una nueva identidad? Ven a Cristo. Solo en Cristo Jesús tú puedes adquirir todas estas bendiciones. Y juntamente con Pablo y con los hermanos de Éfeso, tú pudieras decir, emocionado, bendito sea ese Dios. En Cristo Jesús me bendijo con todas esas bendiciones. Ven a Cristo Jesús en esta noche. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Dice la palabra del Señor. Si oyereis hoy su voz, no cierres tu corazón, no lo endurezca. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo Jesús. Él te está llamando. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo Jesús y reconózcale como tu Señor y tu Salvador. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar y vamos a cerrar este tiempo con palabras de alabanza, de oración a nuestro Señor.